Hola, soy Mon Magán y hoy os voy a hablar sobre los diferentes géneros y temáticas del fanzine actual. Como hemos visto anteriormente, los fanzines son publicaciones hechas por aficionados a algún tema. Las temáticas posibles de las que tratan los fanzines, como os podréis imaginar, son muy numerosas. Casi hay tantas temáticas como fanzineros. Bueno, sin llegar a tanto, quizás sí podemos recopilar unos 10-12 temas que son los principales que se están trabajando hoy en día. En el origen, el género primogenio fue el de ciencia ficción. Los primeros fanzines fueron los de ciencia ficción y aunque hoy en la práctica están casi desaparecidos, le debemos toda aquella energía que depositaron. Esto es una reproducción del que hemos considerado como el primer fanzine de la historia, The Comet, editado en mayo de 1930 en Estados Unidos y corresponde a lo que se denominaba un club de correspondencia que reunía a personas que estaban interesadas en el mismo tema, en este caso la ciencia ficción, y las ponía en contacto. Y esto era como un boletín con algunos relatos y con información relativa al club de correspondencia que se enviaba a los diferentes socios. Viene, por ejemplo, una forma de contacto aquí y vienen muy pocas ilustraciones. Ya veis que todo está escrito con máquina de escribir y está reproducido mediante un mimeógrafo, que era el sistema de reproducción que se utilizaba entonces. El cine y la televisión son otros de estos grandes temas, aunque la mayoría de los fanzines que hablan sobre cine suelen estar hiper especializados y suelen hablar de un género o de un subgénero dentro del cine. Así son muy populares los fanzines sobre cine de terror, sobre gore, sobre cine fantástico. Naso Fiol es un director y crítico y aficionado al cine y viene editando desde 1993 este fanzine que es, pues, como veis, especialmente longevo y es un referente dentro de los fanzines de cine en España. A propósito de que el fanzine ya tuviera 18 años, se editó este Suburbio Omnibus hace un tiempo en el cual se recopila lo más granado de lo que se ha publicado en el fanzine a lo largo de ese tiempo. El libro reproduce tal cual páginas de diferentes números del fanzine a lo largo de ese tiempo. La serie de culto Twin Peaks también es una fuente de inspiración para diferentes trabajos fanzineros sobre ella. Querida Diane es un fanzine colectivo editado por Gerardo Birche y Roberto Bartual, en el cual se analiza un poco el universo de la serie a través de textos y se enriquece con algunas ilustraciones. Un paso más allá va Ellas y el fuego, donde se crea una pequeña ficción a partir de los personajes femeninos de la serie y se hace a partir de textos acompañados de ilustraciones. La música es otro de los grandes temas de los que tratan los fanzines casi desde sus comienzos. En los años 60 había auténticos locos que recorrían todo Estados Unidos o toda Europa siguiendo las giras interminables de sus artistas fetiches y que iban contando todas las sus vivencias en fanzines que iban editando conforme iban moviéndose por las diferentes ciudades. Hoy en día los fanzines de música están más centrados en la cultura de club, aunque siguen quedando fanzines rockeros. Este es un ejemplo de un fanzine pop, uno de los más célebres, Le Touriste. Los contenidos eran muy concienzudos, estaban elaborados con mucha profundidad, con mucho conocimiento de lo que se hablaba. Eran auténticos trabajos de expertos en los temas que se trataban. De igual modo, los fanzines rockeros son otro gran clásico en el cual pues, se habla sobre las bandas fetiches, las bandas que le interesan, sobre discos concretos y a veces incluye alguna entrevista a algunos grupos. Mención aparte requiere referirse a los fanzines punk, porque a través del recorta y pega, del hazlo tú mismo, están muy alineados con lo que sería la cultura popular del fanzine, lo que la gente entiende por fanzine. Este fanzine es un claro ejemplo de cómo eran las publicaciones punk. No tiene fecha, no está datado en ninguna fecha, pero bueno,
costaba 75 pesetas, es decir, que nos podemos hacer una idea que más o menos pues sería de los años 80, por ahí aproximadamente. Los contenidos, pues vemos que hay un poco de música, hay con forma de contacto y hay artículos así generales, desde defensa animal hasta difusión de lo que sería la cultura punk propiamente, y artículos políticos. Los fanzines misceláneos eran muy frecuentes, sobre todo en los años 80, ya que eran auténticos cajones de desastre en los cuales cogía un poco de todo. Se editaban colectivamente y cada uno de los miembros pues aportaba lo que era su interés, con lo cual salían números bastante eclécticos donde no había una línea clara. Un ejemplo de eso es el Virus Púrpura, que es un fanzine que yo edité desde 1996 hasta 2002 y que era un auténtico puzzle de contenidos. Este es uno de los formatos últimos en los cuales contó, que era un desplegable, pero también se editó en otros formatos más comunes que consistían pues, en un caballete y en una sucesión de páginas. En el 2017 se editó el número que festejaba el 30 aniversario del fanzine Cristal, que es un fanzine alternativo que edita Garry desde Algeciras y que es, junto con Naufraguito, los más longevos del Estado español. Es un fanzine colectivo que incluye contenidos en cómics, en música, en cultura y sobre todo está muy atento a las actividades culturales y sociales del campo de Gibraltar, que es desde donde se edita. La difusión de ideas políticas a partir de fanzines es una constante hasta prácticamente en los años 90, en el cual esa temática pasa también a internet. Así, la edición de fanzines era una de las mejores fórmulas de dar difusión y servir de altavoz para difundir ideas políticas. Los disturbios de Londres de 1981 contaron con diferentes manifiestos y estudios sobre ellos. Parte de ellos lo recopila Antipersona, donde se incluyen imágenes y los textos traducidos. Otra forma de hacer un fanzine activista es a través del arte. Aquí tenemos este ejemplo que está realizado mediante serigrafía a partir de imágenes del conflicto y que tiene tan buena factura gráfica. La creación literaria también se ha valido de los fanzines, como es normal, para difundir el trabajo de jóvenes literatos que de esa forma conseguían que esas obras llegaran al público. Dentro de los fanzines literarios suele haber también muchos fanzines colectivos, como en este caso, e incorporan diferentes textos de distintos autores, a veces sobre un mismo tema, otras no, y sirven un poco como de escaparate para los autores. Los metafanzines son fanzines, sobre la escena y que estudian el fenómeno. Aunque no son muy frecuentes, son determinantes para los estudiosos que quieren analizar cómo va evolucionando el fenómeno. Este es un número de Pez que edité desde 2006 y que era un metafanzine que incluía análisis a escenas fancineras. Por ejemplo, este número analizaba la escena fancinera japonesa, incluía los textos en castellano, en inglés y en japonés. Era un fanzine colectivo en el cual también se incluía la creación en gráfica y creación literaria. Era un trabajo bastante arduo que desarrollaba con diferentes colaboradores y desde estos años pues, analizamos desde la escena francesa, italiana, japonesa, rusa y de algunos países del este, entre otras. Los fanzines de cómics parecen eternos, llevan toda la vida y no tiene pinta de que vayan a desaparecer. Sobre todo en este género son muy frecuentes los fanzines colectivos y gracias al trabajo colectivo y al dinero que aportan los diferentes autores se llegan a conseguir producciones bastante cuidadas. Fancipote, otro de los grandes clásicos de los fanzines de cómics, está editado desde Córdoba por Juan Román, Juan Cubo, ha ido cambiando su nombre a lo largo del tiempo, y este estuvo nominado en el 35 Salón del Cómic de Barcelona al premio al mejor fanzine. Es un fanzine colectivo y sus contenidos están principalmente enfocados al cómic. Dos Crónicas es el trabajo de una sola autora, Conchita, donde se incluye un juego bastante interesante con el color del papel a la hora de incluirlo en la narración.
En las últimas décadas los fanzines feministas han tomado bastante visibilidad, gracias a la revolución global que estamos viviendo. En este fanzine su autora, La Tóxica, reflexiona sobre la depilación. Transnobinarie hace un ejercicio bastante interesante sobre el estudio del género neutro y el lenguaje inclusivo a través de este estudio, donde se incluye amplia información para utilizar lenguaje no sexista en nuestra forma de hablar. Los fotocines son publicaciones en las cuales la fotografía tiene un papel determinante, o bien porque solamente hay fotografía, o si hay otros elementos como texto e ilustraciones, la foto tiene el papel principal en la narración. Este trabajo de José Gallardo que está editado por Tour Dolls, que es una pequeña editorial de fanzines que funciona por suscripción, en los cuales recibe diferentes números al año con el trabajo fotográfico de diferentes fotógrafos internacionales. Los grazines o fanzines gráficos han tenido mucha repercusión en los últimos años, sobre todo porque parte de los artistas que se han incorporado al mundo de la autoedición, al mundo de los fanzines, lo hacen para publicar su trabajo artístico y han encontrado en los grazines la forma idónea para hacerlo. Eso es un ejemplo de un fanzine de un solo autor, es un fanzine de ilustraciones de Tenac. Y El Temerario se trataría de un fanzine colectivo, también de ilustración, que incluye el trabajo de diferentes artistas. Está editado por Ediciones Valientes desde Valencia. Los perzines son quizá los fanzines del momento. Se trata de fanzines personales, como su propio nombre indica, en los cuales los autores no hablan o bien de sus vivencias o bien de sus pensamientos más íntimos o de su forma de entender la vida, y entran detalles que quizás no se atrevería a hacer en una red social. Este sería otro ejemplo de Angie de la Lama. A partir de dibujos mayormente naïf, cuenta su día a día, sus frustraciones, las cosas que le atormentan o las cosas que también que le hacen feliz. Un ejemplo mezclado con lo que sería una publicación artística y un perzín sería Magias, en la cual el autor reflexiona íntimamente sobre el paso del tiempo y las sensaciones que le produce, y lo hace acompañado pues de un toque artístico. Bueno, habrá tiempo más adelante para analizar con detalle los diferentes géneros que hemos visto así por encima. Han quedado fuera también diferentes temáticas. Por ejemplo, estarían los fanzines de viajes, los de juegos, los de videojuegos, los deportivos. Si quieres saber más sobre fanzines, te recuerdo lo de siempre. Acude a monmagan.com, mi web que está repleta de información sobre fanzines y autoedición. Recuerda también que doy talleres sobre fanzines y autoedición, así que si te interesa mucho el tema, quizás podamos coincidir en alguno de ellos. También me puedes seguir en las principales redes sociales. En todas ellas soy monmagan. Muchas gracias por haber visto este vídeo, espero que te haya resultado de interés y ya sabes, lo de siempre, nos vemos dentro de muy poco hablando más sobre fanzines.